Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia a este acto que organizamos desde la República. Y permitidme que en primer lugar agradezcamos a la Universidad de Zaragoza el habernos dejado el local, estas instalaciones para poder dar la charla. En segundo lugar, os hemos dejado una hojita en los asientos para que el que quiera rellenarla y nos la facilite, poder tener su dato para mandarle información de los actos que la tenido, que vamos a hacer unos cuantos este año, los conozcáis. Y una tercera cuestión, si podéis los móviles ponerlos en silencio para que no, a lo largo de la charla no suene. Hemos elegido esta charla precisamente porque entendemos que el cambio climático y la escasez energética, junto con las tensiones geopolíticas, son factores que van a ser, entendemos, determinantes en nuestra forma de vivir en un futuro próximo. Debemos de entender, sobre todo los poderes políticos y económicos, que seguir creciendo de una forma ilimitada es inviable, tanto por la acumulación de problemas ambientales como por la crisis energética y los límites físicos del planeta, siendo necesario que comencemos a planificar ordenadamente una reducción de la producción y el consumo que nos permita vivir dentro de estos límites del planeta. Para hablar de todo ello, lo tuvimos claro desde el principio que la persona más adecuada para ello era Antonio Turiel, al cual queremos agradecerle por el esfuerzo que ha hecho hoy, porque se ha pegado una calcetinada desde donde vive, de Figueres a Barcelona, de Barcelona a Zaragoza y luego posteriormente otra vez a Barcelona, y que en todo momento nos ha dado todas las facilidades posibles para que hagamos este acto. Antonio Turiel es licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas y doctor Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es científico titular del CSIC en el Departamento de Oceanografía, Física y Tecnología del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Es autor de 5 libros, tiene otro más, me parece, una novela por ahí, pero entre ellos citar el contundente, en mi opinión, ensayo de Petrocalipsis y el último de Futuro de Europa, los cuales los recomiendo porque los he leído y creo que son súper interesantes y los tenéis a vuestra disposición, que quiera puede comprarlos a la salida. Antonio Turiel es uno de los mejores divulgadores y referentes científicos sobre sostenibilidad y crisis energética, labor que realiza en conferencias, artículos, libros, entrevistas y también a través de su blog Oil Class, una de las grandes referencias sobre el problema del CEN y del petróleo, sus derivados y otros materiales, que cuenta con más de 17 millones y medio de visitas desde su creación en 2010. Muchos pensamos que es una de las voces imprescindibles y valientes para entender las causas de la crisis energética y el nuevo escenario de la crisis climática, donde su frase «todo normal, bien», dicha con expresión irónica, nos acostumbramos a escuchar habitualmente cada vez que nos da una noticia algo escalofriante. En la actualidad también ejerce de faro de la flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria, al estar monitorizando la situación meteorológica en cuanto a vientos, mareas y tempestades en esa zona del Mediterráneo y enviándoles las oportunas alertas a los que van en dicha flotilla. No quisiera terminar sin hablando... No lo había contado, ¿no? No, pero me he enterado. No quisiera terminar sin volver a condenar en este acto, en nombre del Ateneo Republicano de Zaragoza, el brutal genocidio que Israel está cometiendo con el pueblo palestino. Antonio realizará una exposición, tras ella abriremos un turno de preguntas y contestará a esas preguntas, pero tenemos un pequeño límite,
Por una cuestión que ha surgido de imprevisto, Antonio tiene que regresar hoy a su ciudad y por lo tanto tiene que coger el tren de esta noche a las 9. Por lo tanto, de aquí tendríamos que ir preparándonos a las 8:15 e intentar marcharnos para que pueda coger sin ningún problema el tema del tren. Y sin más, los dejo con Antonio, que es el importante y el que hemos venido a escuchar. Muchas gracias. No, que conste yo que para la flotilla lo que hago es indicar el boletín meteorológico, yo tampoco nada. Pero bueno, pues lo primero evidentemente agradecer al Ateneo que me haya invitado y a la Universidad de Zaragoza que nos haya acogido yo aquí, que además hay mucha gente que por desgracia tiene que abanicarse en un 17 de septiembre, porque todos los que somos de una cierta edad sabemos que es muy normal que a estas horas de la tarde en Zaragoza un 17 de septiembre haga los buenos 30 grados que debe hacer ahora mismo, ¿no? Y la verdad es que viene muy bien y oportuno por las cosas que yo comentaré. Yo trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar, soy investigador allí. Yo trabajo sobre todo en temas que tienen que ver con el clima del océano, la observación del océano con satélite y hago muchos análisis y estudios que tienen que ver pues cómo está cambiando el planeta. Y aparte, pues por todo ese trabajo de divulgación sobre el problema de la escasez de materiales, la escasez de energía y demás, y una revisión bastante crítica, precisamente por tu formación, no es tan sencillo hacerla, sobre el modelo de transición, ¿no? Y además en particular cómo se ha manifestado en territorios como por ejemplo es el caso del Aragón, ¿no? Y voy a intentar hacer una revisión de todo esto en los próximos 45-50 minutos, con lo cual me vais a perdonar que va a ser bastante sintético y atropellado. No me parece nunca una buena idea poner transparencias muy cargadas de contenido, así que intentaré transmitir unas pocas ideas. Pensad que obviamente hay mucha más discusión y el que quiera buscar más información en el blog está escrito todo con mucho detalle. En los libros muchas veces son cosas que ya están escritas en el blog, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que es obligado empezar hablando de esto, porque esta es una cuestión que durante mucho tiempo se ha hablado muy poco, particularmente en el contexto de España, y sin embargo es uno de los temas capitales ahora mismo. Hablamos continuamente del problema del cambio climático. El problema del cambio climático es un problema muy grave, gravísimo, pero no es el único problema ambiental que hay en el planeta. No es. Esto que veis aquí es una representación de lo que se denominan los 9 límites planetarios, los 9 límites ambientales planetarios, ¿no? Esto es un trabajo que se ha ido desarrollando en coordinación con literalmente decenas de miles de científicos en todo el mundo, trabajo liderado desde el Instituto de Residencia de Estocolmo, y básicamente lo que se hizo en este trabajo es identificar 9 variables críticas que miden el estado de salud, más bien de degradación ambiental de nuestro planeta, y para cada una de ellas se definió un valor límite, el límite planetario, que no se debe sobrepasar, porque sobrepasar cualquiera de estas variables pone en peligro la continuidad de la especie humana. Eso sí es simple. Sobrepasar cualquiera de estos límites planetarios implica que hay un riesgo de que la especie humana desaparezca, se extinga. Ahora iremos comentando un poquito por qué. Pues bien, de los 9 límites planetarios, a estas alturas, en el año 2025, hemos sobrepasado 7. No podemos sobrepasar ninguno. Y hemos sobrepasado 7. Hay otro más que seguramente será sobrepasado en los próximos años. De hecho, en esta representación, que es del 2023, hay uno que aún no se había sobrepasado y ahora ya sabemos que se ha sobrepasado. Y el único que parece estar bien es el de la reducción de la capa de ozono, aunque he leído algún estudio reciente que dice que también eso se está deteriorando ahora mismo. O sea, claro, con un poco de suerte lo podemos conseguir y pasaros todos, ¿sabes? Que oye, que tiene su mérito, ¿eh? Esto, como decía aquel, creo que somos la primera civilización que nos extinguimos porque no se ve económicamente a cuenta, no, es una cosa bastante absurda. El límite que está más sobrepasado de todos no es el cambio climático. El límite que está más sobrepasado es este que tenéis de arriba a la derecha, que pone entidades no naturales, que son todas las sustancias químicas tóxicas que hemos dispersado en el medio ambiente. Esto incluye sustancias radiactivas, incluye sustancias orgánicas persistentes, incluye dioxinas, incluye metales pesados, incluye plásticos y microplásticos y demás. Todo lo que nos está matando y que genera un montón de enfermedades de todo tipo, ¿vale? Este es el límite con diferencia más sobrepasado. El segundo límite más sobrepasado tampoco es el cambio climático, es este que vemos arriba a la izquierda que pone integridad de la biosfera, que básicamente tiene que ver con la preservación de los ecosistemas
Y en esta palabra, que en el mundo político gusta mucho decir, aunque creo que poco se entiende lo que quiere decir, que es aquello de la biodiversidad, ¿no? La necesidad de tener ecosistemas sanos y diversos para que se puedan mantener y que nos den cosas que, hombre, como seguimos siendo animales, algunos más que otros, seguimos necesitando como animales que somos, como aire limpio, agua limpia, alimentos en buenas condiciones, cierta protección contra las enfermedades, etc. El tercer límite más sobrepasado tampoco es el cambio climático, es este que está aquí abajo, a la izquierda, que pone ciclos biogeoquímicos. Que esto tiene fundamentalmente que ver con la agricultura industrial, este es el problema de los nitratos, de la contaminación de los acuíferos, de las zonas muertas, de las aguas continentales, costeras y oceánicas. En el océano crecen cada año más las zonas donde no hay vida, porque por el exceso de nutrientes que llega, pues se produce una caída de oxígeno y se muere todo. Bueno, pues este es el límite, digamos, el tercer límite más sobrepasado. Solo en cuarto lugar aparece el cambio climático, del que luego ahora comentaré. Y aún tenemos otros tres límites que han sido sobrepasados: los cambios del uso del suelo, que tienen que ver con la deforestación, la desertificación, la urbanización, las infraestructuras, etc. Los cambios en los cuerpos de agua dulce, que básicamente tienen que ver con la disponibilidad de agua dulce, que como sabéis cada vez es más difícil conseguirlo en el planeta, entre otras cosas por la sequía, en las zonas que está afectando las zonas áridas y semiáridas. Y uno que hemos sabido este mismo año que hemos sobrepasado es el de la acidificación de los océanos. Los océanos nos han hecho el favor de absorber del orden de la tercera parte de todo el CO2 que se vuelca a la atmósfera, pero este CO2 al disolverse en agua se combina con el agua del mar y forma ácido carbónico, y eso hace que el agua sea cada vez más ácida, digamos menos básica en realidad, y eso al final compromete la vida en el agua del mar, porque está adaptada a unas condiciones de pH que son diferentes de las que estamos llamando, ¿no? El límite que podríamos sobrepasar en los próximos años es el de la carga de aerosoles atmosféricos, que son estas sustancias que están en suspensión y que crean problemas respiratorios graves, por ejemplo, el dióxido de azufre y todo este tipo de cosas. Y como digo, el único límite que parece que está en estado adecuado de momento es el de la reducción de la capa de ozono. Por tanto, el primer mensaje que yo querría transmitiros es: hay un problema ambiental que va mucho más allá del cambio climático. Y no puede ser que a veces se dice que se toman medidas para luchar contra el cambio climático que están agravando nuestros problemas. Típicamente, la extracción de minerales que se necesitan para hacer aerogeneradores implica un incremento de las entidades naturales y destrucción de parte de la biosfera, por ejemplo, ¿no? Aparte de usos de agua dulce, etcétera, etcétera. Por tanto, si a alguien le preocupa el medio ambiente, yo siempre digo, pues debe preocupar el ambiente entero, no solo la mitad. Entonces no debe preocupar solamente el cambio climático, tiene que interesar todos los problemas ambientales si realmente tiene una preocupación legítima por el medio ambiente. Pues primer mensaje: hay más problemas ambientales que el cambio climático, y algunos incluso hasta son peores. Lo cual no deja de ser chocante, porque el cambio climático, como ahora vamos a ver, es gravísimo, ¿vale? Esto que veis aquí es una representación, cada curva que veis aquí es un año. Si os fijáis, el eje horizontal son los días del año, en inglés, ¿no? de enero a diciembre, y cada curva es un año diferente desde el año 41. Esto es la temperatura media de todo el planeta, contando desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur, pasando por el Ecuador y por los trópicos. El promedio de la temperatura a nivel de la superficie, a 2 metros de altura en realidad, ¿vale? Y bueno, como veis, cada año el máximo de la temperatura coincide con el verano en el hemisferio norte, porque en el hemisferio norte hay más tierra emergida que actúa como una especie de sartén y calienta el aire que tiene encima. O sea, se calienta más sobre tierra que sobre el océano, ¿no? Por tanto, cuando miras la temperatura del aire, pues es lógico que siempre el máximo cada año de temperatura promedio del planeta es cuando es verano aquí, ¿vale? Todo este mazo de curvas que veis, como digo, son las curvas desde el año 41 hasta ahora. Las líneas de trazos son los promedios de periodos representativos, un poco lo que tendría que ser. Y la curva de color naranja que veis es el año 2024 y la roja el año 2025, que como veis están completamente fuera de donde están las otras. Hay una pequeña curva gris por ahí desde el año 2023. Ahora está todo completamente fuera de madre. De hecho, en este momento la temperatura promedio del planeta en los últimos 365 días está 1,6 grados por encima de la referencia preindustrial que marcó el IPCC. Cuando oís hablar del calentamiento del planeta, os dicen, no tenemos que pasar de 1,5 grados o de 2 grados, estas cosas que se suelen decir. Bueno, pues básicamente se está tomando como referencia la temperatura promedio que se estimó que hubo en el planeta del año 1850 al año 1900. Pues en este momento, con estos valores, la temperatura promedio del aire está en 1,6 grados. En la conferencia de París del año 2015 se dijo que íbamos a intentar no superar el 1,5 grados y que en ningún caso podíamos superar los 2 grados, ¿no? Y ahora mismo estamos a 1,6 grados.
Es donde estamos ahora mismo. Con 1,5 grados de calentamiento tenemos garantizado que en verano, en algunos sitios, en España, en la península ibérica, se van a llegar a temperaturas de 45 grados, cosa que por ejemplo ha pasado ya este verano, ¿vale? Y está pasando en los últimos años. 45 grados de verdad, no de los que marca el termómetro de la farmacia que estás expuesto al sol. Yo ya he estado otras veces a 40 grados en su vida, ¿sabes? Porque claro, es lo típico, esto lo he visto el termómetro de la farmacia. Hay que tomarlo bien y tener la temperatura del aire, que es otra cosa, ¿no? 45 grados son temperaturas que llegan a ser peligrosas para la vida humana. A este ritmo, como lo voy a comentar, de aquí a unos pocos años llegaremos a un calentamiento de 2 grados en promedio de todo el planeta. Con un calentamiento de 2 grados en la península ibérica, en verano, habrá algunos sitios, algunos días, que se va a llegar a temperaturas de 50 grados. 50 grados son temperaturas incompatibles con la vida humana. Y esto es lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, bueno, podéis pensar en instalaros un buen equipo de aire acondicionado, sabemos que aquel día no llega un apagón. La situación es bastante grave, pero es que ahora mismo las proyecciones apuntan a que vamos a ir a temperaturas muy superiores. Si preocupante es la situación que nos encontramos en el aire, es todavía más preocupante la situación que tenemos en los océanos. Estas curvas son semejantes a las que os he enseñado antes. Aquí la diferencia es que no es desde el año 41, no son reconstrucciones con modelos climatológicos. Estos son, o sea, con datos tomados de construcciones, estos son con observaciones de satélite, que solo tenemos desde el año 81. Entonces son menos curvas, por tanto, y nosotros lo que vemos aquí es una clara deriva, de nuevo lo mismo, la curva de color naranja es el año 2024, la curva de color rojo, que además son las oscilaciones de los últimos días, es el año 2025, lo que llamamos el año 2025, y esa curvita gris que hay por ahí, pues es el año 2023. El océano se está calentando todavía más deprisa, los márgenes de subida son más pequeños, pero se está calentando proporcionalmente más deprisa de lo que se calienta la atmósfera. Y esto es muy preocupante, ¿por qué? Porque el océano es la componente dominante del sistema climático mundial. Tenéis que pensar que el océano tiene una gran capacidad de absorber calor. El océano nos está haciendo el favor de quedarse hasta con el 80% del exceso de calor asociado al cambio climático. Esto lo está absorbiendo el océano. Con lo cual, imaginaos la situación en la que estamos ahora, en la que parece que ya no es capaz de absorber más. Tenéis que pensar además que es una gran bomba de acumulación de calor y tiene mucha capacidad de absorber calor y de darlo. Por eso utilizamos agua a los radiadores, ¿vale? Los 3 primeros metros del océano global tienen la misma capacidad calorífica que toda la atmósfera. Y estamos viendo que el calentamiento no está solo en la superficie, además, sino unos cuantos centenares de metros por debajo de la superficie. Así que tenemos el equivalente a la capacidad calorífica de varios centenares de atmósfera que además se están calentando rápidamente. Esto garantiza que va a haber procesos muy violentos, se va a producir una desestabilización en general de la circulación atmosférica, no se está produciendo ya, cambios en las corrientes oceánicas, que eso es parte del trabajo que yo estoy haciendo ahora mismo, y tempestades más violentas, porque muchas tempestades se alimentan de la energía que le da el océano. La Gran Valencia, por ejemplo, pues es un ejemplo de un sistema convectivo que se ve reforzado en una situación de el mar Mediterráneo más cálido, ¿no? Pues esta es un poco la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Una cosa que cada vez oís hablar más es que se está produciendo una aceleración del cambio climático. Y esto es verdad, pero es que además es una cosa que podemos medir con satélite. Bueno, podemos medir hasta diciembre porque el señor Trump ha decidido que estos satélites que miden esto van a ser desconectados y se van a precipitar hacia la Tierra. O sea que vamos a perder estos datos. Es lamentable, pero nadie va a hacer nada. O sea que esta va a ser la situación. Esto que veis aquí, esta gráfica que os enseño aquí, pues, está perdida con datos de satélite, es posiblemente la gráfica más importante que vais a ver este mes. Posiblemente la gráfica más importante. La curva de color rojo es la cantidad de radiación que la Tierra está emitiendo hacia el espacio. De toda la radiación que le llega a la Tierra es lo que emite la Tierra. La curva de color negro es toda la radiación que la Tierra está absorbiendo de lo que le llega del Sol. Estas dos curvas idealmente deberían de coincidir, de tal manera que la Tierra absorbiera tanta radiación como luego reemite hacia el espacio. Absorbe en el visible y la reemite en el infrarrojo. Esto es lo que debería de pasar. Y así la Tierra estaría en equilibrio. Ni aumentaría su cantidad de energía, ni se calentaría, ni se enfriaría. Evidentemente, por la presencia de gases de efecto invernadero, como podéis ver, pues hay una separación entre las dos curvas. Esa separación es la cantidad de energía que se está quedando retenida en el planeta.
que en el año 2004 estimábamos en unos 0,37 vatios por metro cuadrado. Esto puede parecer que no es nada, ¿no? Porque un vatio es nada. Estas bombillas de aquí seguramente deben tener 20 o 30 vatios fácil, ¿no? Un vatio parece que no es nada, pero es que la Tierra tiene muchos metros cuadrados, ¿no? Dicho así, parece que no es nada, pero si os digo que estos 0,37 vatios por metro cuadrado equivalen aproximadamente a que la cantidad de energía que estaba absorbiendo la Tierra sea como la explosión de 3 bombas como la de Hiroshima cada segundo, entonces ya no parece tampoco. Pero, claro, también de la Tierra es muy grande. Para poner una perspectiva un poco más lógica, se estima que cuando se produjo la última desglaciación, la Tierra pasó de estado glacial a interglacial actual, el desbalance relativo era de 0,25, de 0,25. Y eso produjo un aumento de la temperatura media del planeta de 4 grados. Ahora, en el año 2004 era 0,77. Pero, hacia el año 2014-2015 pasa algo y la separación de las curvas crece. Y actualmente el desbalance radiativo es de 1,37, es decir, es 4 veces mayor. Esto pensamos que tiene mucho que ver con el hecho de que China ha reducido sus emisiones de aerosoles, de dióxido de azufre. El dióxido de azufre es una sustancia un poco desagradable porque cuando se combina con la humedad del aire da ácido sulfúrico, que no es una sustancia muy agradable de respirar. China tenía un problema ambiental brutal con esto, es lo que genera la lluvia ácida y todo esto. Y China, bueno, pues empezó a reducir la emisión de aerosoles, pero estos aerosoles estaban apantallando la luz del sol y estaban consiguiendo que el hemisferio norte estuviera más frío de lo que estaría de otra manera. Ahora China ha quitado todo esto de golpe y de repente nos hemos dado cuenta, como decía Jens Hansen, que los gases de efecto invernadero eran más potentes de lo que nos pensábamos. Total, estamos observando que el ritmo de calentamiento de la Tierra en los últimos 10 años, una cosa así, se ha multiplicado por 4, más o menos, por 3, por 4. Con lo cual, bueno, pues esto bien del todo no pinta, ¿no? De hecho, hay un artículo que está preparando Grant Foster con Stefan Ranstorff, Ranstorff es uno de los grandes popes en oceanografía física, y hace una estimación, hace una proyección de cómo va a ser el calentamiento de los próximos años, basándose en las salidas de diversos modelos meteorológicos, climáticos, y incorporando esta información que os acabo de decir, del incremento del desbalance radiativo, pues estiman que llegaríamos a los 2 grados, esos 50 grados en algunos sitios en verano en la península, pues hacia el año 2037, a 2,5 grados hacia el año 2048 y a los 3 grados hacia el año 2060. Con 3 grados, el 60% de la superficie del planeta se vuelve inhabitable para los seres humanos. Aquí llegaríamos a temperaturas de 60 grados, cosas así. Aquí no crecería nada. Esto sería un desértico, ¿vale? Si no hacemos nada, pues llegaríamos a esto en el año 2060. Que, por desgracia, son cosas que van a ver vuestros hijos y vuestros nietos, ¿vale? Esto no quiere decir que esto esté escrito en piedra y que esto sea inevitable que suceda. Pero sí que es verdad que hay que tomarse este problema en serio. Y es el cuarto problema por importancia. O sea, imaginaos cómo deben ser los otros 3. Entonces, bueno, yo, segundo mensaje que os querría transmitir, no es que esté todo perdido, no es que ya no se pueda hacer nada, no es que no haya tiempos, que hay tiempo de hacer cambios, pero lo que no hay tiempo es de perder el tiempo. Entonces, lo que hay que entender es que esto va en serio. Esto es importante además hacerlo notar en un momento en el que la posición oficial de los Estados Unidos y extraoficial de Europa es de que van a relajar sus medidas de lucha contra el cambio climático. Justo un día como hoy, que pues a las 7 de la tarde pues estáis teniendo que abanicar para hacer un calor del copón aquí, ¿no? Que no sé qué ha pasado en Zaragoza, ¿no? Bueno, pues es lo que yo digo. O sea, aquí no es que no se pueda hacer nada, pero sí que hay que hacer algo. No se puede esperar más tiempo, no podemos perder más el tiempo, ¿no? Esto pues, creo que es el segundo mensaje más importante que os podría transmitir. Claro, evidentemente, bueno, pues, como he dicho antes, se está produciendo un montón de eventos extremos que no les estamos dando importancia, pues hay cosas inauditas, como el tren de tormentas originales en el Mediterráneo que estuvo asolando la zona de Polonia, Hungría, Austria, el norte de Italia en septiembre del año pasado. El segundo huracán de categoría 5 que se originó cerca de Acapulco y que acabó de destruir la ciudad. Un gran buen resort turístico, ahora puede ser un buen resort para hacer películas de estas pocas grupos apocalípticas de este estilo. En Turquía, que están teniendo inundaciones, una península sanitaria, la península de Anatolia, pues están teniendo inundaciones recurrentes cada 3-4 meses, una cosa bastante sorprendente. Obviamente la Gala de Valencia, que todo el mundo tiene en la cabeza, o incluso los incendios que hubo
un principio de este año en California. Un incendio en sí mismo no es un evento climático, pero lo que sí que fue un evento climático inusual fueron los vientos de Santa Ana. Primero, que normalmente soplan más en otoño que en enero, pero fundamentalmente por su fuerza. Estos vientos normalmente tienen una fuerza de soplan con una velocidad de unos 60-80 km por hora. En este episodio soplaban a 160 km por hora, por lo cual aquello era como un soplete, ¿no? Realmente era una salvajada, ¿no? Y por poner algún ejemplo cercano, que para mí también es especialmente cercano, teniendo en cuenta que yo soy de León, por los incendios que hemos sufrido en este mes de agosto, en toda la provincia de León y en las provincias limítrofes. Un evento que en sí mismo no es un evento climático, no lo es, pero evidentemente las condiciones de temperatura serán, yo estuve en León justo antes de esto, y las temperaturas serán completamente inusuales, yo soy de aquí, y evidentemente pues mucha sequedad, además como había llovido mucho durante la primavera, pues había mucha vegetación que ha nacido, está todo abandonado. Yo tengo amigos que estaban ahí luchando contra los incendios, ahí no vino nadie, y siempre suele pasar que no es solamente el cambio climático, sino también las medidas de gestión, que no nos engañamos, pero bueno. Y os digo una cosa, teniendo en cuenta la temperatura a la que está ahora mismo el Mediterráneo, el año pasado cuando hubo la Dana, el Mediterráneo estaba 2 grados por encima, pero no todos los mares se calientan igual, estaba 2 grados por encima, que eso es una enormidad hablando del agua del mar, de los niveles que tenía en los años 80, al punto de que el 15 de noviembre del año pasado, la temperatura promedio del océano Mediterráneo, del mar Mediterráneo, era la misma que tenía en verano en los años 80. Así que tampoco, cuando digo la tampoco fue tan sorprendente, ¿no? Entonces, este año está 3 grados por encima, en un único año, ha subido un grado entero, que eso es una barbaridad. Con lo cual, es inevitable que va a haber varias tempestades, 2 o 3 grandes tempestades que se van a originar en el Mediterráneo este año. Es que es una necesidad matemática, esto va a suceder sí o sí. Eso no quiere decir que vengan a España. O sea, hay un poco de suerte y se van para todo lado. Pero los pobres los presto, lógicamente. Pero está claro que va a haber tempestades violentas originadas en el Mediterráneo con una violencia completamente fuera de la normalidad, simplemente por la cantidad de energía que se acumula. Hasta ahora se ha hablado del problema ambiental y he puesto el foco también en el problema del cambio climático, ¿verdad? Ahora quería comentaros de otra manera el problema que tenemos con los recursos naturales y particularmente con los energéticos y particularmente con el petróleo y el gas. Y sois muy afortunados porque justo ayer la Agencia Internacional de la Energía sacó por sorpresa un informe en el que después de haberlo negado durante años dicen, oye, a lo mejor nos estamos quedando sin petróleo. Y la verdad es que el informe es tan oportuno que de hecho he conseguido sacar 3 o 4 transparencias que vienen aquí, o sea, 3 o 4 gráficas que vienen aquí para contaros un poco pues cómo está la cosa con el petróleo, ¿no? Que de repente dices, una cosa que yo llevo 15 años hablando de esto y gente antes que mí lleva como 30 y algunos hasta 50 años hablando de ello, de que íbamos a hacer esto, pues oye, ahora pues a lo mejor, no, a lo mejor tenemos que hacer normal, ¿eh? Yo tengo una cosa, bueno. Esto que veis aquí es lo que invertían las compañías petrolíferas para buscar petróleo y ponerlo en explotación y también para mantener los pozos que estaban en marcha, lo que se llama el upstream, desde el año 2000 hasta el año 2022, ¿vale? Y lo que se ve es que desde el año 2014 prácticamente multiplican por 5 el gasto. ¿Por qué? Pues porque el tipo de yacimientos que van quedando cada vez son peores, cuesta más esfuerzo extraerlo, entonces hay que invertir más y más y más. El año 2014 ven que están perdiendo dinero a manos llenas y que esto no hay que barrer. Y desde el año 2014, como veis, se produce una bajada escalonada, no es una bajada continua, hace como rebotes, ¿no? Pero evidentemente ahora se está invirtiendo con un 50% menos lo que se invertía en el año 2014. Y esto lo hacen simplemente porque ven que se pierde el dinero. Entonces se están centrando en lo que merece la pena explotar y pasan de todo lo demás. Justamente en el informe que sale ayer, pues hay una extensión de esta gráfica corta a los años anteriores, que esto me parece un poco feo, porque el año 2014 justo es el máximo, y como por casualidad, es que Raúl tiene que cortar. Deja el año 2014 fuera para que no se vea el pedazo de caída que se marca, ¿no? Pero bueno, igualmente estáis viendo que ahora, hasta el año 2025, el año 2025 es una estimación, pues la inversión no se recupera, está oscilando, pero se mantiene bastante constante en unos 570 mil millones de dólares, pero que está bastante por debajo del máximo que se va a marcar en el año 2014, que era de más de 900.000, casi mil millones de dólares, ¿vale? Bueno, esto tiene una consecuencia que es evidente. Si cuando los yacimientos que te quedan son peores y tendrías que estar invirtiendo más solamente para quedarte igual,
pero encima inviertes menos, lo que va a pasar es que va a faltar petróleo. De hecho, ya está faltando petróleo, que no os habéis enterado, pero de hecho ya está faltando, ahora lo comentaré. Pero una cosa en la que se refleja muy claramente este problema es en esta gráfica que también saca el informe de ayer, gracias a la Agencia Internacional de Energía, por su aportación a esta charla. Esto que veis aquí es los descubrimientos medios anuales de petróleo en distintos periodos del tiempo. Entonces, la primera columna es cuál era el promedio de descubrimientos anuales de yacimiento. Esto está expresado en miles de millones de barriles de petróleo. ¿Vale? Bueno, total, que en los años 60 se encontraban alrededor de 90.000 millones de barriles de petróleo cada año, ¿no? Mucho más de lo que se consumía en aquel momento, pero esto ha ido bajando y hicimos un esfuerzo del año 2009, incrementamos un poquito, pero ya el 10-19 era tanto y ya en los últimos 5 años ha sido un puñetero desastre. Además, esto es uno de esos poquitos sucios que le gusta hacer a la agencia, mezclan petróleo y gas. Porque si os fijáis en descubrimientos de petróleo y de gas, si quitamos la parte del petróleo, que es como el 40%, pues nos encontramos que en la actualidad los descubrimientos anuales de petróleo están alrededor de unos 3.000 millones de barriles. Alrededor de unos 3.000 millones de barriles. Es un montón, ¿eh? Un barril son 159 litros. O sea, que imaginar la cantidad de litros de petróleo que es esto. ¿Vale? Pero claro, yo siempre, cuando un estudiante viene a trabajar, o una estudiante viene a trabajar conmigo, yo siempre les digo, en física las cosas no son grandes ni pequeñas, sino depende con qué lo compares, ¿no? Un gramo no es nada para mí y es mucho para una muestra. Entonces, 3.000 millones de barriles que se han encontrado en este periodo cada año, del año 2020-2024, es mucho o es poco. Comparémoslo con lo que consume el mundo. En la actualidad en el mundo se consumen cada año 36.000 millones de barriles, 12 veces más que lo que se descubre. Con lo cual, es obvio que tenemos un problema. Es obvio que tenemos un problema. Es un problema más que hace tiempo que se arrastra, porque en el periodo 2010-19, que parece que la cosa no era tan chunga, se estaban encontrando unos 10.000 millones y ya el consumo estaba en los 35.000, o sea que ya la cosa iba mal. Pero es que ahora, de pena, y entonces, bueno, pues nada, pues ahora mismo estamos ¿sabes cuando estás en una vía y te dicen eso de brace, pues eso, esta situación en la que estamos. De hecho, del mismo informe, tenemos esta previsión que hace la agencia de cómo va a evolucionar los próximos años la producción de petróleo y de gas natural si se deja de invertir en el mantenimiento de los proyectos de mejora de los yacimientos y no se busca más petróleo porque cada vez se va buscando menos porque cada vez es menos rentable, no nos engañemos. Por si no lo sabéis, Repsol ha cerrado su departamento de exploración y Repsol ya no busca petróleo. Mantiene lo que está produciendo pero no busca más. Y Cepsa, como sabéis, ahora se llama Moeve y los anuncios la gente se arroja con los dinosaurios, que no corresponde al periodo geológico, pero igual. Pues esto es lo que hay, ¿no? Esta es la previsión que ellos tienen, una caída escalofriante, ¿no? Como un 80%, si no se invierte más. Esto es el ritmo que caen los yacimientos si no se hacen mejoras y no se ponen nuevos yacimientos en marcha. Si se invierte en mantener los yacimientos, que cuesta un esfuerzo importante y no siempre rentable, está el problema, por eso te lo avisan, ¿no? Y se ponen en marcha los yacimientos que ya están aprobados, que ya se han encontrado, pero que aún no se han puesto en marcha, la situación es esta, que tampoco es para tirar cohetes. No es una caída tan salvaje, las caídas que habéis visto antes corresponden a la franja de color azul celeste, pero tampoco es que esto fuera muy bien. Estaríamos básicamente, que es donde estamos realmente, pues en esta meseta ambulante en la que estamos ahora, y hacia el 2030 por ahí, pues esto empieza a caer. ¿Vale? Y caer no tan rápido, pero cae bastante rápido. O sea que, bueno, vamos a tener un problema de descenso de la disponibilidad de petróleo y de gas, que esto de hecho ya ha empezado. De hecho, ya ha empezado, ¿no? Esto es un poco un resumen de cuál es la situación, porque otro de los problemas que tenemos con las estadísticas oficiales es que desde hace tiempo, en lo que se llama todos los líquidos del petróleo, todos los combustibles líquidos, se ponen cosas que no deben de ponerse. En particular, lo que más sube de todo es lo que se llama los líquidos del gas natural, pero que eso sirve para hacer plásticos, no sirve para ponerlo en tu furgoneta o en un avión o en un barco, no sirve para hacer combustibles líquidos. Si te quedas con la parte de la producción de petróleo, que sí que sirve como energía,
Esta tocó máximo en noviembre del año 18. Esto os tenéis que fijar en la curva verde, estos son los últimos años de la producción de lo que técnicamente se denomina fluido condensado. Y como veis, bueno, pues en noviembre del 18 se marca el máximo, en casi 84,6 millones de barriles diarios. Y a partir de aquí oscila, el 19 cuando poco, había la COVID, que ha picado, ¿no? Habían empezado los confinamientos, esto que ha picado el consumo. Y luego el resto del año 20, el 21 se va recuperando, hay una nueva caída en febrero del 22 porque empieza la guerra de Ucrania. Y luego, bueno, pues vuelve a subir y se mantiene en una franja entre un 2 y un 3% por debajo de los niveles productivos del año 18. Los últimos 3 meses ha habido un repunte, ahora mismo estamos solamente un 1,5% por debajo. La parte roja es lo que dice el Departamento de Energía de los Estados Unidos que va a pasar los próximos años, siempre dice lo mismo, vamos a volver, van pasando los años, seguimos ahí. Pero bueno, como sabéis, Ucrania pues, está atacando las instalaciones petrolíferas de Rusia, lógicamente, porque tienen que intentar cortarles la fuente de ingresos. Por lo cual, básicamente, lo que va a pasar los próximos años, por otros motivos, aparte de los ecológicos, es que va a haber un poco menos de disponibilidad de petróleo en realidad, ¿no? Pero es que ya estamos en una situación que los campos están muy agotados, los descubrimientos son muy pequeños, estamos a punto de tener la rampa de caída inevitable. Y este va a ser un poco el curso de los próximos años. Con lo cual, nuestra situación es mala. Con el petróleo mala, con el gas no es mucho mejor. El carbón va a durar algo más. El carbón todavía va a poder seguir subiendo, posiblemente 10 años más antes de empezar a caer. Por eso no lo comento aquí. Lo que va fatal es el uranio. O sea, se habla muchísimo de la energía nuclear, lo cual es bastante absurdo porque es bastante minoritaria en el mix global. Pero es que además de todas las materias primas agotables, es la que presenta el peor comportamiento. Estos son datos de extracción de las minas de uranio sacados de la Asociación Nuclear Mundial hasta el año 22, porque por algún motivo, no sé cuál es, han decidido no dar más datos después del 22, por lo que fuera. No sabemos por qué. Tal y como indicaban los modelos geológicos, pues evidentemente el máximo de extracción de uranio se dio en el año 2016, que es justo lo que preveían los modelos de extracción, y ya del año 2016 al año 2022 se produce una caída de la extracción de uranio de un 23%. Subidas y bajadas, pero cae un 23%. Seguramente estos 2 años de datos que nos faltan ha caído algo más, pero no lo sabemos. De hecho, el otro día hizo una firma, un statement, un anuncio en la Asociación Nuclear Mundial, diciendo que, claro, por los ritmos de inversión en minas que hay actualmente, esperan que en los próximos 20 años la extracción de uranio caiga un 50%. 50%, ¿no? Que por cierto es lo mismo que los modelos geológicos, porque las minas de uranio se agotan más deprisa que otras. No hay ningún futuro en la energía nuclear. Las centrales nucleares en España van a cerrar, inevitablemente. Porque además Francia necesita el uranio, y nuestro uranio viene de allí, y los franceses, par-dessus de tout, son franceses. O sea, por encima de cualquier otra cosa son franceses. Entonces, obviamente, el uranio para Francia. Eso está claro. Francia tiene problemas para conseguir mantener suministros, la hecho de Níger y demás. No, bien del todo no pinta, pero bueno, es todo lo que se ha de ver. Lo más preocupante del tema del petróleo es que hablamos del petróleo mezclando categorías, sustancias diversas, pero cuando bajas al terreno, lo más preocupante ahora mismo es el diésel. Esto que veis aquí es cómo ha evolucionado la producción mensual de diésel en los últimos años. Y veis que bueno, esto iba subiendo hasta que del año 2015 al año 2017 se mantiene oscilando, pero una meseta de unos 26-27 millones de barriles diarios de diésel, ¿vale? Y luego empieza a cae muy fuerte con la COVID, luego se recupera, pero sigue cayendo después. De todos los combustibles que sacamos del petróleo, el que más cuesta de mantener su producción es el diésel, porque requiere ciertas mezclas concretas de hidrocarburos. Esto es algo que yo ya lo vi venir hace un montón de años, no solo yo, mucha más gente, por supuesto, y bueno, pues se está materializando. Y esto está creando muchos problemas en muchos países. Aquí no, pero está creando muchos problemas en muchos países en este momento. Porque además el diésel es la sangre de nuestro sistema económico. Diésel es agricultura, diésel es minería y diésel es transporte. Pues imaginaos la repercusión que tiene que falte diésel. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en Bolivia, que el 80% de los camiones están varados, no se pueden mover porque no hay diésel. Problema que se está contagiando en otros países de la región, que esto ya lo comentaré un poco más tarde, ¿vale? Entonces, esto es lo más preocupante ahora mismo, porque el petróleo es algo muy abstracto, pero el diésel ya es una cosa mucho más concreta y que ya está dando problemas
en este preciso instante que cualquier día, evidentemente, acabará llamándonos a nosotros. Pero nosotros no tomamos medidas de preparación porque esto no va a pasar, esto es como con la COVID, esto son los chinos, esto son los italianos. Pues aquí igual. Por resumir, la situación de las fuentes de energía no renovables es que tanto el petróleo como el uranio ya ha pasado sus máximos de extracción, el petróleo del 18 y el uranio del 16. En cuanto al carbón y el gas, el último año de la serie histórica, estos son datos del Energy Institute, del informe que sacaron este año, que acaba el año 2024, pues el último año es el que marca el máximo de producción. Lo que quiere decir que aún no han llegado, no han logrado su máximo, todavía están subiendo. ¿Vale? Aquí, si te miras esto y te das cuenta por la contribución de todas estas fuentes de energía, pues ves que el máximo conjunto todavía es el 2024, todavía gracias a la aportación del gas y del carbón, el total de la energía, pero claro, toda la energía se puede sumar, pero es lo mismo un kilo de carbón que un litro de diésel, pero bueno, no se utilizan de esa manera, pero bueno. En el año 2024, la cantidad de energía primaria que se produjo fueron de 537,9 exajulios, lo cual representaba el 84,5% de toda la energía primaria consumida en el mundo, lo cual quiere decir que el resto básicamente era renovable. ¿No? Con lo cual dices, bueno, estamos hablando de las principales fuentes de energía del planeta y la aportación de las renovables todavía es discreta, porque se quedaría en un 15,5%. ¿Vale? Pensad que el hecho de que lleguemos al máximo de extracción no quiere decir que de repente se acaba el recurso, no, lo que pasa es que empieza a bajar. Que nadie me pregunte, al finalizar la charla, ¿qué año se va a acabar el petróleo? De aquí a un siglo seguramente aún se va a extraer petróleo. Lo que pasa es que se va a extraer mucho menos que ahora. El problema no es, y nunca ha sido, quedarse sin, sino quedarse corto. Esto, para que la gente lo entienda, yo siempre lo comparo con la situación de una persona a la que le están bajando el sueldo. Si a ti te reducen el sueldo cada año un 2%, o en Cataluña un 3%, hay que tener 2 años para pillar esta. Bueno, pues si te bajan eso, a vosotros un 2%, también un 3% el sueldo, ¿vale? Y cada año te lo van bajando, tú al principio no notas gran cosa, pero evidentemente cada vez estás cobrando menos, y lo que notas es que cada vez te cuesta más llegar a fin de mes. Te cuesta más hacer las cosas que hacías antes. Bueno, ya no está pasando con la inflación en realidad, pero bueno. Pero nunca dejas de cobrar. No, pues es que no me están pagando nada, no sé si te están pagando, pero cada vez te pagan menos. Pues este es nuestro problema. Nuestro sueldo energético va a irse reduciendo con el paso de los años y cada vez vamos a tener menos energía para hacer las cosas y nos va a costar más hacer lo que hacíamos antes. Y las empresas les va a costar mantenerse, etcétera, etcétera. Y obviamente va a generar conflictividad entre los países, como se nos siga pasando, y guerras entre países. ¿Vale? Una cosa interesante, y vuelvo un poco para atrás, esto está calculado con los criterios estadísticos que tenía el Energy Institute continuando la serie histórica de BP, que antes lo hacía BP, de calcular lo que se llama la energía primaria. Pero de repente se han dado cuenta, una cosa que también llevamos años diciendo, que esto de la energía primaria está calculado un poquito como nos da la gana. Entonces, si miramos realmente lo que es el suministro bruto de energía, que no cuenta que explica para muchas cosas, las perspectivas son un pelín peores. Igualmente, los picos están donde estaban antes, eso no cambia, pero la aportación conjunta de todas estas fuentes sobre el suministro total de energía es mucho más grande. No es el 85 o el 84,5, como decía, sino es el 91%. Lo que quiere decir que en realidad el peso de las renovables es todavía más pequeño de lo que nos pensábamos. Con lo cual, que estas fuentes de energía no renovables se empiecen a agotar y cada vez haya menos, tiene un impacto mucho mayor de lo que nos pensábamos. Estas son las sorpresitas que nos vamos a ir encontrando en los próximos años, ¿no? Es que, bueno, quizás las cosas eran un poquito peor de como se nos había contado, ¿no? En cualquier caso, es evidente que tenemos que hacer una transición al 100% renovable, ya sea para luchar contra el problema ambiental, particularmente contra el cambio climático, ya sea porque simplemente nos estamos creando progresivamente sin petróleo, carbón y gas natural y uranio, es decir, que cada vez tendremos menos y nos costará más hacer las cosas. Está claro que vamos a tener que ir a un modelo 100% renovable, ¿no? A veces a mí hay gente que dice que yo soy antirrenovables, esto es mentira, yo tengo clarísimo, tenemos que ir a un modelo 100% renovable, es que no hay ninguna discusión posible, seguro que de aquí unas cuantas décadas el 100% de la energía que se va a producir y consumir en este planeta va a ser renovable, toda va a ser renovable, pero ¿quién ha dicho que va a ser la misma cantidad que ahora? Ha venido Dios con las tablas de la ley energética y te ha dicho,
tendrás la misma cantidad de energía que tienes ahora, pero por renovables. Pues no. ¿Por qué? Pues porque resulta que los sistemas de captación de energías renovables, particularmente en este modelo de la renovable eléctrica industrial, que se basa en estos macroparques de captación de energía renovable para producir electricidad que se transporta a un centro lejano al producción y consumo, este modelo en particular tiene muchas limitaciones que muy pocas veces se discuten. Y en particular, pues hay una cantidad máxima de energía que se puede producir con estos sistemas, dependen de materiales que no abundan en el planeta, se están utilizando combustibles fósiles y además hay la dificultad añadida de que se destina a producir electricidad, que no es siempre lo que necesitamos. En cuanto al límite máximo, esto es un trabajo de hace unos años, que es bastante interesante, que estudia pues, cómo están funcionando los campos eólicos en el Mar del Norte y ahora que han instalado centenares de aerogeneradores allí, cosa que por ejemplo hay que hacer en Aragón, lo que voy a explicar ahora, se encuentran que producen un 20% menos de electricidad de lo que estaba previsto. Y entonces, para entender qué está pasando, ponen un modelo numérico de circulación y se dan cuenta que las esteras de los aerogeneradores, cuando hay muchos, no se extienden unos pocos kilómetros, sino que se extienden a lo mejor 100, 150 o 200 kilómetros. Entonces, claro, tienen unos parques con otros, se quitan el viento unos a otros. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Pues ¿quién lo hubiera dicho? Mis compañeros de la Universidad de Valladolid del año 2012, que todo el mundo les llamó menos guapos, pero que hicieron un análisis muy sencillo, basado en las propiedades de la capa límite planetaria, donde se puede extraer la energía, y llegaron a la conclusión de que la parte accesible de energía de la atmósfera es mucho más pequeña de lo que se dice, solamente la zona en la que los vientos de altas altitudes se adaptan a la superficie de la Tierra. Y no se le da a hacer un aerogenerador más grande porque se deforma esta capa y sigue sacando la misma energía. ¡Qué sorpresa! Es curioso, ¿eh? Tiene unos científicos que dicen, hombre, total, ¿qué sabes? Pues bueno, luego pasan estas cosas. En cuanto a la escasez de materiales, aquí en la Universidad de Zaragoza, la catedrática Alicia Valero, que está continuando el trabajo que empezó su padre, Antonio Valero, ellos tienen identificado desde hace mucho tiempo pues, toda una serie de materias primas cuya disponibilidad, las reservas entre las probables y las probables, son insuficientes para un modelo de transición en el que todo el planeta hiciera la transición al mismo tiempo. Esto es un trabajo que han ido revisando, esto desde hace unos años, y ahora pues van afinando un poco más, cuánto se puede, a qué nivel se puede estar, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos problemas con, por ejemplo, la plata y el telurio que se utilizan para hacer placas fotovoltaicas, o el galio y el indio que se utilizan en los aerogeneradores con imanes permanentes, aerogeneradores más grandes. O hay problemas también con el litio, el manganeso, el níquel y el cobalto, que se utilizan para hacer baterías, o con el cobre, que se utiliza para todo. De hecho, parece que no solo es el tema de si hay suficiente para que todo sea lo mismo, sino que estas materias también tienen su máximo de extracción y luego empieza a bajar, empieza a caer el suelo, la cantidad de cobre disponible, por ejemplo. Entonces, en particular, el cobre y la plata parece que ya están bajando. Por eso hay muchos robos de cobre. Yo que soy sufrido usuario de las cercanías de Cataluña, puedo garantizar que a 2 por 3 viene el tren se para porque un pobre diablo ha ido a robar cobre de un transformador y se ha despreocupado. Pero claro, por el precio del cobre está por aquí, el problema de producción. Tercer problema, estos sistemas dependen de los combustibles fósiles. A día de hoy nadie ha cerrado el ciclo de vida de estos sistemas, instalándolos usando solamente energía renovable en todos los procesos de la extracción de los materiales, la elaboración, las fabricaciones, los transportes, todos los que hay, el despegue, el mantenimiento y eventualmente el desmantelamiento, se utiliza un mogollón de combustible fósil y sin él a lo mejor no serían rentables. Con lo cual aquí hay un problema serio que no se ha analizado. Y esto en particular llega a ser un caso bastante sangrante con el de una compañía española, la compró Alemania, compró la alemana Siemens hace unos años, que es el caso de Gamesa. Gamesa pues, está acumulando pérdidas multimillonarias en los últimos años por diversos motivos, hay otros problemas que también tienen otras compañías, pero particularmente uno muy enojoso, que yo la primera vez que lo mencioné, que por cierto sale de los informes de la compañía, pero bueno, también me llamaron imbécil y de todo, y es que los aerogeneradores más grandes que estaban hace unos años, pues la serie 4X y 5X, se les rompen. Esto es un hecho conocido, o sea, pues bueno, que la rayadista, es que son renovables, y apocalíptico y no sé qué, ¿verdad? Vale, pues ya está, o sea, si no podemos ver los hechos objetivos, pues aquí estamos. Entonces, pues aquí va perdiendo dinero esta gente, aquí de 4.500 millones de euros cada año. Si quieren saberlos, pues ahí está. Y entonces, bueno, esto crea un montón de problemas para las industrias subsidiarias. Han estado 1 año y medio sin producir. Ahora van a producir un nuevo lote, por eso se ha comprado el gobierno vasco. Bueno, yo no quiero saber lo que yo no lo quiero saber, no quiero mirar.
tienen problemas también, parecidos, y luego, bueno, pues ya empezamos con esto, con las demandas. Normal, quien ha estado en la lógica que se rompe, pues hombre, muy contento no está, ¿no? Y no solo le pasa a Gamesa, sino que también le pasa, por ejemplo, a General Electric, que ahora tiene una demanda por 900 millones de dólares en Estados Unidos por un parque de efectos en Oklahoma, con lo cual, claro, encima Donald Trump se le está frotando las manos, ¿no? Pero aquí, pues me he encontrado, yo he hablado de estas cosas, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña, en septiembre del año 22, aquí se ha preferido mirar para otro lado, porque aquí lo importante era, sobre todo, cobrar los fondos de la Mesa. Este problema se lleva saliendo mucho tiempo, y aquí todo el mundo ha callado. Y por más que tú lo expliques, yo lo he explicado en el Parlamento de Cataluña, pero me dio comunicando, estoy agafando orgánicas, yo qué sé. En fin, es un poco vergonzoso. Y además, claro, se pone en peligro la continuidad de empresas como Gamesa, que son empresas estratégicas que hay que mantener, porque se ha primado un modelo especulativo que iba a regular. Pero bueno, aquí estamos. Último problema de la nueva eléctrica industrial, que produce electricidad. Y esto puede parecer un poco paradójico, ¿no? La electricidad es guay. La electricidad puede ser muy guay, pero a nivel del mundo solamente es el 20% de toda la energía final consumida. Energía final quiere decir energía lista para ser utilizada. El petróleo es energía primaria, la gasolina, que ya la puedes meter en tu coche, eso es energía final. La electricidad es una forma de energía final, no es una fuente de energía. Pero es que en forma de electricidad solo se consume el 20% de toda la energía final. En España, un 22-23%, parecido en las últimas décadas y parecido a otros países industrializados. Tienes un 70 y muchos por ciento que no es eléctrico, y de eso hay una parte muy importante, no sé cuánto, 40 o 50% que es de difícil o incluso imposible electrificación. Cosa que se sabe, pero la otra cosa curiosa, aquí en Aragón, que os van a poner tantos centros de datos y todas estas cosas, dicen, ¿vale? Consumo de electricidad en España, la Unión Europea y en conjunto la OCDE está cayendo desde el año 2008. Señoras y señores, no son noticias frescas, llevan 17 años cayendo con altibajos, no es una línea recta, ¿eh? Yo entiendo que a la gente le gustaría cuando va a caer que caiga con una línea recta, vamos, no pasa la realidad, pero la tendencia es evidente, antes crecía y luego baja. Y sigue así, este año no es una diferencia respecto a los anteriores, ¿no? Porque abajo el apagón lo tuvo que en España ahora mismo hay 130 gigavatios de potencia eléctrica instalada, contando todas las tecnologías, renovable, nuclear, ciclos combinados, todo. ¿Vale? Hay 130 gigavatios de potencia instalada en este momento, para un consumo que en promedio es de 26,5, con picos de consumo de 41 gigavatios en verano y en invierno. ¿Vale? Tiene que haber más potencia, mucha más potencia instalada que la que se consume, porque claro, no todo funciona siempre a tope. De noche no hay fotovoltaica, lógicamente, cuando no sopla viento no hay eólica, entonces tiene que haber cierta redundancia. Pero hombre, con 80 gigavatios seguramente llegaba a sobras. Tenemos 130 y tenemos instalado los 30 gigavatios más de aquí al 2030. Cuando evidentemente hay un problema de saturación en la red, es decir, es que no cabe tanto. Pero no cabe porque no hay consumo. Estos días habrán oído el 83% de los nodos están saturados, no se puede poner más conexiones, pero el nodo es una infraestructura. ¿Qué se piensa? Que esto es como un enchufe que vas a ir con un ladrón y luego en el ladrón conectas otro ladrón y tienes ahí 1000 cosas y después esto se funde. O sea, una infraestructura se ha de planificar. La red eléctrica no va a poner más cosas que entren en una red en la que realmente no hay más consumo. Pues esto es lo que está pasando. Otro día podemos hablar del tema de apagón, pero es que si ya me meto en apagón ya apaga y va a ver. Así que nada, último problema. La electricidad realmente no es una energía que valga para todo, no es una forma de energía que valga para todo, no está sustituyendo, como se dice, es mentira. No va a llegar el coche eléctrico, se está viendo las limitaciones que tiene. Además, ya se retira el coche eléctrico en el caso de él. ¿Qué decir del hidrógeno verde? El hidrógeno verde iba a ser, bueno, vamos, la leche, la noche, íbamos a hacer no sé cuánto hidrógeno verde y íbamos a bañarnos con hidrógeno verde. Ahora se habla, pero cada vez queda menos. Ahora, lo siguiente que nos venden son los centros de datos. Es que aquí está un montón de energía eléctrica, porque aquí están centros de datos y no sé qué, porque esto es el futuro. Y yo siempre hago la misma reflexión. Un centro de datos es una infraestructura. ¿Cuál es el modelo de negocio de esta infraestructura? Es que caemos en la vieja trampa que se cae siempre en España de pensarse que la infraestructura hace la actividad económica. Hay que hacer esta autopista porque eso genera actividad económica. Hay que hacer el AVE, hay que hacer un aeropuerto, que no te merecen ni un avión, y tal. Y hay que poner centros de datos. Digo, bueno, pero ¿cuál es el modelo de negocio? Es que es al revés. Si hay una previsión de actividad económica, se necesitará una infraestructura. ¿Qué sucede aquí? Aquí es una cosa muy sencilla.
hay mucha gente importante que ha metido mucho dinero en las renovables y que no lo quieren perder. Entonces es importante mantener esto vivo mientras todavía no se han acabado los fondos Next Generation, que por cierto se acaban en 3 meses, para que esta gente pueda deshacer sus posiciones, para que no palmen dinero. Entonces necesitamos primos. ¿Queréis comprar un parque solar? Porque creo que los venden muy baratos ahora, si queréis. Es un negocio redondo quiere decir cero, pero bueno. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, para alimentar esta narrativa se vende toda esta historia de los centros de datos, como hace 2 años se vendía el hidrógeno verde, o hace 3 o 4 se vendía el coche eléctrico. Cosas que ahora ya se hablan, pero mucho menos, si os fijáis. El ejercicio de manipulación mediática de los buenos. Para que me entendáis. La razón detrás de todas estas narrativas que se hacen es una máxima que explica perfectamente cómo funciona el Estado español. Florentino nunca pierde. Y esa es la clave de esto. Florentino no va a palmar dinero en esto. Vamos a palmar los demás. Florentino, y quien dice Florentino dice todos los demás, ¿vale? Es lo que va esto. Ya sé que aquí hay mucho hype de la gente joven con el tema de los centros de datos, pero actualmente. Acelero porque no llego, me pasa lo mismo. Estamos viendo el final de la burbuja de la renovable eléctrica industrial, porque ya se ha visto que esto no sirve para nada. No sirve para nada, lo siento, no sirve para nada. No es que la renovable no sirva, es que no sirve en este modelo. En el modelo estructural que se ha planteado, sin planificación, sin saber realmente qué quieres hacer. De nuevo, la energía es una herramienta, pero tú tienes que tener claro qué quieres hacer con esta herramienta. Y las tecnologías que teóricamente tendrían que habernos aprovechado no están. El coche eléctrico tiene muchas limitaciones, el hidrógeno verde sirve para unas cosas, pero no sirve para todo. Y ahora los centros de datos es inenarrable, porque eso es literalmente trabajar en la nube. Pero bueno, en fin, ¿qué está pasando? Todos los grandes fondos de inversión llevan todo el año retirándose de esto. Al punto de que esta noticia es de unas semanas antes del apagón, y tenemos 50 gigavatios en proyectos solares que estaban en venta. Por eso digo, si queréis comprar, es un momento fabuloso, comprar, sí. Y bueno, ahora ya hasta la eólica que se le problemas, usted se ha llevado varios barajados importantes, porque los negocios no van como esperaban, y encima, claro, con los cambios que ha habido en Estados Unidos, pues todavía peor, porque evidentemente pues les van cerrando proyectos que tenían ahí. Bueno. Esto está pasando en un momento en el que no nos damos cuenta, pero estamos en medio de un... Bueno, si nos damos cuenta, obviamente, pero quiero decir que no se intenta relacionar, pero hay un caos geopolítico enorme, porque muchas de las cosas que están pasando en el mundo tienen un trasfondo de lucha por los recursos. Nunca las cosas son unifactoriales, nunca la lucha por los recursos es el único problema. Pero obviamente es un factor de estrés añadido a todos estos problemas que hay abajo, ¿no? Antes comentado el caso de Bolivia, que no tiene diésel. El problema que está habiendo ahora en México, donde también está empezando a faltar combustible, que lo he dicho antes. Si la producción de diésel por mundo ha caído un 15% y aquí no falta, quiere decir que tiene que faltar de otro lado y con la añadidura, ¿no? Y al otro lado del Atlántico, Nigeria, que es un país superpoblado, que es un país del cual dependen muchos otros países para suministrarse, y es un país que está prefiriendo exportar petróleo hacia Europa antes que producir combustibles para sus nacionales, porque claro, se da más a cuenta económicamente. Nigeria está en una situación muy delicada ahora mismo, y Nigeria es uno de los principales proveedores de petróleo de España. Alrededor del 15% del petróleo que se consume aquí viene de Nigeria. Algunos meses es el primer proveedor de petróleo de España. Tened presente que el día que veáis las noticias que hay una revolución o una guerra en Nigeria, 2 semanas más tarde no vais a ver gasolina aquí. Eso te lo presento. No que no tengáis, sino que va a haber escasez, va a faltar, ¿no? Y esto es así. Y bueno, al mismo tiempo que tenemos al señor Trump, una redefinición de las relaciones de poder, Rusia metiéndose en Ucrania, todo el resto de cosas que ha pasado, lo que pasa en Tíbet, ¿no? Bueno. Y evidentemente, pues, recuerdo pues para los compañeros que están yendo hacia Gaza, que ya sabéis que mientras estaban en Túnez, les lanzaron 2 drones con un pequeño artefacto explosivo, simplemente para darles un susto, ¿vale? Pero bueno, pues una advertencia de que sabemos que estáis aquí, porque va a parecer que haya una flota de barcos pequeñitos que llevan alimentos y medicinas, pues es algo gravísimo, ¿no? Bueno, todo forma parte de un proceso de reconfiguración en una situación en la que el acceso a recursos va a ser más complicado. Eso es un factor que estresa todos los otros problemas que hay, evidentemente. Acabo ya porque ya me voy de tiempo. Otro modelo de transición es posible. Contrariamente a lo que se dice, podríamos hacer una transición basándonos en tecnologías anticuadas, puestas al día,
que son para aprovechar la energía renovable de manera no eléctrica, no para sustituir el uso eléctrico, para acompañarlo en aquello que el uso eléctrico no puede cubrir. Con tecnologías más sencillas, que no requieren materiales que son escasos, que de hecho son más eficientes en el aprovechamiento de la energía, tienen menos impacto ambiental, se hacen a una escala mucho más humana, son más fáciles de instalar, de mantener y de reparar, y además generan riqueza localmente. El problema de todos estos sistemas es que no permiten mantener la ilusión de que vas a seguir creciendo en el planeta azul. Porque te obligan a adaptarte a los ritmos de la naturaleza. Pueden cubrir perfectamente las necesidades de una sociedad compleja y que consume bastantes recursos como es la española. Esto puede producir suficiente para que podamos vivir todos. El problema es que no produce lo suficiente para satisfacer la avaricia de unos pocos. Otro tipo de sociedad es posible. En el caso concreto de España, incluso en un escenario de cambio climático, hay gente que se dedica a estudiar esto. Podría producir cereales de sobra para alimentar a su población y a su manada. Podríamos exportar cerdos a China, pero para mantenernos nosotros sí. Hay diversos estudios que demuestran que podemos mantener nuestro nivel de vida, lo que tenemos ahora mismo en España, consumiendo la 10ª parte de la energía y los materiales que estamos consumiendo. Con cambios importantes en el estilo de vida. No penséis que podréis tener coche. A lo mejor no podéis ni tener lavadora, pero eso no es el fin del mundo. Lo podéis compartir. Son otros modelos, otras formas de vivir, pero que las cosas que definen la calidad de vida, estas de hecho serían iguales que las de ahora. Podemos mejorar la eficiencia del transporte terrestre utilizando el mejor medio de transporte eléctrico que existe, que es el tren. El tren es lo mejor que hay, es lo más eficiente. Se puede fabricar una electrónica virtualmente eterna. Yo trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea. Los circuitos que se ponen y las cosas que se envían al espacio, eso es prácticamente indestructible. Se acaban friendo porque hay mucha radiación en el espacio. El espacio es un medio mucho más agresivo de lo que parece. Pero os acordaréis que hace unos meses llegó un mensaje de una sonda Voyager de las que se enviaron hace 40 y pico de años. Y sin necesidad de ir al espacio, seguramente alguno de vosotros o alguna de vosotras tiene algún cajón, un teléfono Nokia que aún funciona. Cuando nos da la gana, podemos hacer electrónica que funciona de manera indefinida. Pero ahora hacemos para que revienten los condensadores para obligarte a cambiar todo. Pues lo malo solo está programada, ¿no? Se puede hacer de una manera completamente diferente. Hay que incrementar el reciclaje, ya cambiando los diseños mismos que se hacen de las cosas para que sea fácil aprovechar los materiales y reciclarlos. Hay que reducir el volumen de residuos, se produce una cantidad absurda de cartón, de plástico, etcétera, etcétera. Tendiendo al ideal de la economía circular, al que nunca llegaremos, porque siempre habrá pérdidas, pero intentar acercarnos lo máximo posible. Y con respecto a la población, que es una preocupación, que muchas veces la gente dice, es que hay mucha gente en el planeta y demás, y esto los demógrafos son bastante claros sobre el tema. Es decir, la mejor manera de conseguir que haya una contención de población es simplemente dando oportunidades a la gente, dándoles educación, y en particular consiguiendo la emancipación de la mujer, consiguiendo que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones en la vida reproductiva. Yo siempre digo que en todo caso, por el tema de la educación, al final va a resultar que el mejor método anticonceptivo no es un condón, sino la tabla de multiplicar, ¿no? 4 ideas. ¿Qué cosas podemos hacer en todo este escenario que a ti te preocupaba de lo que se nos viene encima? Bueno, ahora tenemos un montón de materiales de alta calidad que no aprovechamos, que están en las chatarrerías, pero yo, por ejemplo, veo esta señal de stop cuando no haya coches, y aquí yo veo acero, veo aluminio, veo cosas que además son de muy buena calidad, las podemos aprovechar. ¿Qué decir de este semáforo? Que tiene cables de cobre. O las farolas que iluminan una autopista que ya no irá a ninguna parte. Aquí hay mucho material que se puede aprovechar, ¿no? Suena un poco así, pero no es una tontería lo que estoy diciendo. Hay que reconvertir las fábricas de vehículos para que fabriquen ferrocarriles, tranvías y similares, que esto tiene que ser la base, no tiene que ser todo, obviamente, tiene que ser la base del transporte. Una cosa que a mí me obsesiona, pero a nadie más le preocupa, es hacer una electrónica realmente sostenible. No somos conscientes en esta sociedad tan tecnificada de cómo dependemos los sistemas de control y de cálculo. Dependemos muchísimo. Para cosas desde el servicio de las aguas hasta pues, la gestión del tráfico y un montón de cosas más. Yo tengo una discusión con unos compañeros de cuál es el microchip más avanzado que se puede hacer de manera sostenible. Yo espero poder llegar al Pentium. Hay uno que es muy pesimista que dice solo válvulas. Y otro que dice, pero a lo mejor un 80-86. Bueno, yo llegamos a relacionamiento, yo creo que hay. Yo, como he programado con estas cosas, yo llegamos a los Pentium y creo que estamos seguros. Esto no interesa a nadie, pero creo que tiene bastante más importancia de lo que parece. Pero bueno, hay que integrar la captación de energía con la actividad productiva, que el sitio donde se capta energía tiene que ser donde se produce, que de nuevo eso repercute en que haya una distribución de la riqueza del territorio, ¿no? Como pasaba antes.
Y hay que reducir los circuitos de producción y distribución para que sean lo más cortos posible. Habrá cosas que tendrán que viajar más, pero todo lo que se pueda producir localmente, que se pueda consumir localmente, pues eso sería lo ideal. Acabo ya. La transición energética es necesaria, urgente e ineludible. Las tres cosas. Es necesario hacerlo, es urgente hacerlo por todos los temas que he explicado, y además da igual que no queramos hacerlo, va a venir por narices. Esto no, pues mejor hacerlo de una manera controlada que sobrevenga de manera descontrolada. El modelo, porque se ha apostado todo y se sigue apostando todo, pues este modelo de la renovable eléctrica industrial no funciona. Y está provocando una gran destrucción ambiental en los países, de las minas, de las que de estas maneras, y social, allí y aquí, por la ocupación del territorio y demás, ¿vale? Cuando es algo que no sirve nada, esto produce un beneficio energético y económico nulo. Estas deficiencias ya son muy importantes y esta burbuja está llegando al final. Tardará todavía unos meses, un año o dos, en disiparse. Nadie va a recoger nunca que la acabaron con esto, obviamente, pero esto poco a poco va desapareciendo. Y ya van a llegar las burbujas, de hecho ya están llegando, que se llaman biomasa, biogás, básicamente ir a aprovechar el resto de materia orgánica. Esto es peligrosísimo. La biomasa es una manera pija de decir leña, y se irá a quemar la leña. Pero claro, el problema de quemar la leña sabemos cuál es, que los bosques no se regeneran al ritmo que nosotros queremos consumir, no, si se quiere mantener así. Y lo del biogás ya, bueno, eso ya es español, pero es una cosa absurda más a poder. Lo que sí que está claro es que la energía será cada vez más escasa y más cara. Es necesario, por tanto, ajustarse a esta disminución de la actividad metabólica de la sociedad, que es inevitable, no depende de nuestras decisiones, es un condicionamiento físico que nos viene impuesto. Hay que tener una sociedad que sea capaz de manejarse dentro de los límites ambientales y materiales del planeta. Esto no va a ser posible si no hay una gran reforma de nuestro sistema social y económico. Y tiene que haber un cambio radical de los valores culturales. En particular, no podemos mantener un sistema económico orientado al crecimiento infinito en un planeta finito. Idea más absurda. ¿Quién podía pensarse que se podía crecer infinitamente en un planeta finito? Es una idea. Yo, cuando mi hijo, ya hace unos años, tenía 6 años, cuando era pequeñín, yo le expliqué esto de que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito, y el chaval lo entendió a la primera. Curiosamente, señores con traje y corbata, esto que les apetece mucho, no lo entienden esto. Y pero es la base de todo de las políticas económicas que se hacen el crecimiento, siempre el crecimiento, pero el crecimiento, etc. No es posible, en un planeta finito esto no va a pasar. Hay que apostar por el decrecimiento. Atención a la palabra de crecimiento. El crecimiento no es lo que parece decir el término. Si alguien se empobrece, si a alguien cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, eso no es de crecimiento, eso es empobrecimiento. Que es la situación en la que se están viendo tantos jóvenes hoy en día, con actividades más caras, inflación de los alimentos, salarios más bajos, empleo más precario, etcétera, etcétera. Eso es empobrecimiento. El descenso energético y material es un condicionamiento físico. El no adaptarse a él porque mantenemos un sistema económico orientado al crecimiento, eso es empobrecimiento y eso es lo que estamos padeciendo. De crecimiento quiere decir, planifiquemos cómo hacemos este descenso, que no lo podemos evitar, de manera democrática, de manera justa, y de manera que garanticemos la satisfacción de las necesidades de toda la gente, que toda la gente pueda tener un trabajo digno y unas condiciones de vida dignas. Eso es el decrecimiento. Es una apuesta profundamente democrática, radicalmente democrática, para gestionar esta situación de degradación ambiental y de descenso de disponibilidad de energías materiales. Y este quizás sería el último mensaje que os quería transmitir el día de hoy. Gracias por vuestra atención.